Bueno, y continuamos con nuestro invitado de lujo, el doctor Augusto Müller-Gras, con este tema que hemos seleccionado para el día de hoy, emergencias y el uso adecuado de los servicios. Doctor, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los servicios en cuanto a la información de los pacientes, sí, en cuanto a los médicos. Si hablamos sobre el uso adecuado dentro de la institución, o sea, en la puerta de emergencia, ¿cómo sería? Sí, durante muchos años los departamentos de emergencia fueron una gran sala de espera donde se iba brindando la atención, casi diríamos por orden de llegada, y donde solamente la urgencia extrema, de alguna manera, implicaba romper ese orden. Hay fotos que son muy ilustrativas de cómo en un departamento de emergencia, en una sala de espera, de repente si uno hace una toma, un paneo, ve personas que están realmente graves simplemente viendo el aspecto externo que tienen. Entonces la medicina de urgencia y emergencia ha tomado de una hermana de ella, que es la medicina del desastre, que a su vez nace de la medicina militar, ha tomado un sistema de trabajo que consiste en clasificar las consultas antes de que la asistencia médica comience. Entonces, lo más precozmente posible se hace una clasificación de los enfermos a medida que van llegando, a los efectos de asignarles una prioridad. Justamente por lo que decíamos antes, en base al riesgo vital que tienen, al riesgo de muerte y al riesgo funcional de los trastornos de sus distintos sistemas. Y es así que los problemas respiratorios, los problemas cardíacos se priorizan frente a los problemas de menor entidad, de menor dimensión. Eso se llama triage en términos genéricos, es un galicismo que quiere decir clasificar, seleccionar. Doctor, dentro de las instituciones, ¿se puede decir que hoy por hoy hay trabajo en equipo? Bueno, ese es uno de los problemas. El trabajo en emergencia, en la medicina de emergencia, es por antonomasia un trabajo en equipo. La asistencia de un paciente grave requiere por lo menos la participación de 3 personas, un médico, una nurse y un auxiliar de enfermería. Y en términos generales esos equipos debieran estar bien coordinados entre sí, funcionando en forma aceitada, en forma dinámica y en forma integrada. A su vez, ese médico, que es un médico emergencista, el primero que toma el contacto con el paciente, debiera tener un funcionamiento muy articulado con las especialidades médicas a las cuales tiene que acudir con frecuencia para solucionar de fondo el paciente. Lo más clásico es la consulta con el cirujano, pero también hay otras especialidades, el urólogo, el oftalmólogo, todas las especialidades prácticamente tienen una vertiente de medicina de urgencia. Si eso no se hace de una manera integrada, de una manera acorde, el funcionamiento se altera y se generan dificultades de conductas disruptivas. La emergencia es un ámbito donde más se pueden prestar a este tipo de disfunciones del trabajo médico, ¿no? Doctor, si hablamos a nivel de instituciones en general en todo el país, ¿contamos con profesionales como para llevar a cabo una buena sala de emergencia? Sí, nosotros contamos con el recurso humano, contamos con mucho recurso humano y mucho recurso de calidad, pero no contamos con una buena organización de esos recursos. Realmente cuando uno habla de un sistema integrado de salud, debiera pensar en una serie de organismos de atención médica vinculados de una manera dinámica y armónica entre sí. Y lo que tenemos son instituciones médicas con nombre y apellido, diversos sanatorios, mutualistas o como se les llame, que tienen escaso vínculo operativo con las demás. Entonces, en realidad, tenemos organismos separados que tienen un funcionamiento más o menos bueno según cuál sea, pero que están poco integrados entre sí. Ahora, eso lleva a que pueda haber dilapidación de recurso humano en algunos sectores y escasez de recurso humano en otros. Lo más claro es la diferencia Montevideo Interior, eso ha sido notorio durante mucho tiempo y se pone de manifiesto permanentemente, ¿no? La cantidad de los recursos humanos que hay en el interior en proporción a los habitantes es menor. Y si a eso le agregamos las distancias, también eso genera una inequidad en la capacidad de asistencia que tiene
un vecino de la capital y un vecino del interior. Ahora, la calidad es la misma, la calidad es buena y yo creo que se puede garantizar. Y el concepto también. ¿A qué se refiere con el concepto? El concepto de calidad a nivel general también. Sí. Eso, yo creo que la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, como las otras facultades de medicina, forman médicos y o especialistas de buena calidad. Doctor, usted hablaba de que el trabajo en una emergencia no era para cualquiera y que es un trabajo sumamente estresante. Y desgastante. Y desgastante. ¿Esto le quita humanidad, por así decirlo? Yo creo que no debería quitarle y que incluso le puede agregar, porque el médico comparte la situación de vida que está padeciendo el paciente. Por supuesto que todo esto es muy dependiente de las personas y no se puede generalizar, pero en términos generales se puede decir que después de la etapa de tecnología llevada al máximo, nosotros los médicos estamos retomando a rehumanizar la medicina y a la vez de utilizar bien esa tecnología de la que disponemos ahora, volver a centrar la asistencia en la persona. El concepto de asistencia centrada en la persona es un concepto actual, muy vigente, de base humanística total y vigente. Así que yo creo que no hay desmedro del humanismo en la asistencia médica de la emergencia. Lo que hay es una gran disminución de la calidad de vida del médico que trabaja ahí. Por superposición de tareas, superposición no, enlazamiento de tareas de muchas horas de servicio en situaciones estresantes y en condiciones laborales que no siempre son las mejores. Doctor, ¿certezas e incertidumbres en la medicina? Yo diría que son más incertidumbres que certezas, porque nosotros nos manejamos justamente en el ámbito de la biología, que es el ámbito de la incertidumbre. Los cuerpos biológicos no son cuerpos físicos que se pueden medir, calibrar y asegurar en cuanto a su funcionamiento. La cantidad de voltios o de hertz que maneja este televisor son absolutamente constantes y medibles. El cuerpo humano es mucho más complejo, muchísimo más complejo, y está sometido a las leyes del caos. Aunque parezca mentira, nosotros nos regimos por la dinámica del caos. No se puede predecir en cada caso lo que va a ocurrir. Eso es lo que hace difícil la medicina. ¿Información y validez? Bueno, la información que utilizamos nosotros cada vez tiende a ser más lo que denominamos basada en evidencias, o sea, basada en la experiencia científica más calificada, la que tenga mayor valor científico. Mantener una actualización en eso, en toda la rama de la medicina es imposible, en una especialidad concreta es difícil, pero debe tenerse como un objetivo central. Y todo médico que se precie de tal está permanentemente actualizando su conocimiento, en lecturas, en simposios, en congresos. Por suerte la información ahora no es problema, la información está. El tema es cómo manejar la información, cómo distribuirla y cómo asimilarla y cómo llevarla a la práctica. Porque muchas veces uno sabe que lo mejor es esto, pero lo disponible es esto otro. Y eso genera también problemas. Y además cada vez hay más información. Cada vez hay más información. Y más adelantos y pseudoadelantos, porque justamente ahí radica la calidad de la información. Saber seleccionar qué cosa que es prometida por un determinado laboratorio o por un determinado resultado va a tener aplicación clínica y qué cosa no la va a tener o no tiene un sustento científico real. Doctor, para cerrar, Sí. ¿una reflexión final sobre el tema? La medicina de emergencia va a seguir existiendo siempre frente a la medicina preventiva. O sea, no hay una oposición en esto, nosotros tenemos que prevenir, pero va a seguir existiendo el trauma, va a seguir existiendo el infarto, va a seguir existiendo el accidente cerebrovascular. O sea que se podría decir que las dos ramas de la medicina que uno vislumbra en el futuro, grosso modo, serían la medicina preventiva y la medicina de urgencia y de emergencia. Apasiona mucho a los médicos jóvenes y realmente la viven de una manera que se podría decir que es una manera muy humana y muy ética.
Yo me congratulo de haber trabajado con médicos jóvenes en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas y en otros ámbitos, y ver cómo ellos se dedican a eso, a expensas muchas veces de sus propias vidas y sin percibirlo a veces en cuanto a las consecuencias que ese trabajo les acarrea. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, y además está decirle que las puertas de nuestro programa y también del canal están abiertos para cuando usted quiera ser partícipe nuevamente. Muchas gracias. El cuidado periódico de nuestros ojos es esencial. El hacer una mala elección de lentes, ya sea solares o para mejorar nuestra visión, puede resultar contraproducente para nuestra salud visual. En Óptica Alemana encuentra productos calificados y el mejor asesoramiento. Por consultas, comunicarse indistintamente a las sucursales de Sarmiento y Centro, a los teléfonos 2712-7466 o 2902-5280.